¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, les agradecemos enormemente. Por ahí se escuchan unos ruidos que yo no sé si sea por parte de Jonathan, que me avisen, porque si no, a quienes están con nosotros en la línea, por favor, cuidado con los ruidos por respeto a nuestros radioescuchas, se los suplico de quien sea. Gracias. Bueno, pues queridos amigos, mil gracias por su comprensión, por su compañía, por su participación en este espacio de la pluralidad. Y bueno, pues decirles que está en esta mesa nuestra querida Ceci Tapia Solidaridad 1000, que nos va a decir qué es lo que pasa en las redes, por supuesto. Vamos a tener el análisis profundo sobre temas de seguridad nacional con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y el análisis qué está pasando, qué cosas han pasado desde las cámaras con la maestra Magdalena García de León. Muchísimas gracias, maestros queridos todos. Y bueno, pues vamos arrancando, Ceci querida, los temas relevantes del día de hoy en las redes. Gracias. Claro que sí, muy buenas tardes, queridos maestros todos, maestra Magdalena Caselete, maestro Enrique Pastor. Pues hoy estamos muy de plácemes con todos los maestros aquí. Y quiero comentarles que las redes sociales están muy activas, como es una costumbre, sobre todo en un día viernes. Resulta primero, y ese tema sí es muy importante porque, ¿recuerdan ustedes que lo platicamos aquí también en el programa, que unos profesores habían sido acosadores, abusadores en unas alumnas de la Universidad Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Química? Pues resulta que los descansaron como sanción y de la misma manera les están pidiendo a los jóvenes, ahora pues también hay una censura porque está prohibido que se vuelva a grabar y que exhibir, ¿no? Si no hay autorización ya sea del maestro o de los alumnos. Pero bueno, finalmente el día lunes, porque habían tomado la universidad y habían no estaban en clases, bueno, van a retomar las clases en línea el día 26, es decir, este lunes que viene, y se firmaron varios acuerdos. Uno de los acuerdos, pues obviamente, y lo firma el rector de esta facultad, en donde se habla de las denuncias, del respeto, de las obligaciones, que serán efectivas las resoluciones, porque también era un engaño muy grande, que era producto de la molestia, que existía el acoso, existía la denuncia, y nadie hacía nada, y todos los profesores pues volvían a la cátedra, y las alumnas pues siempre estaban asustadas. Entonces yo creo que esto es algo muy, muy importante. Los espacios estudiantiles, la vigilancia, se habló de las denuncias, por supuesto, de la atención psicológica, y toda esta, tratar todo sobre perspectivas y asuntos de género, y yo creo que esto es algo muy, muy valioso y muy importante. Pues yo creo que qué bueno que lo platicamos aquí en el radio, qué bueno que la gente pueda tener conocimiento que en las facultades se tiene que erradicar, en las facultades y en todo el país y en todo el mundo se deben de erradicar ese tipo de condenas, porque bueno, al final, dentro de estas censuras, el que le prohíban a los jóvenes que graben, eso no quiere decir que no lo puedan hacer, pero también sí tiene que ver que los maestros y ellos mismos sepan que se deben de comportar conforme a una etiqueta, tanto de alumno como de profesor, y de respeto, y de esta ética que ha estado faltando. Bueno, este es un tema interesante y le agradecemos a la UNAM, le agradecemos que empiecen a hacer los cambios porque es lo que México necesita. Y bueno, hay un tema muy grave, se llama semáforo rojo. Resulta que Chihuahua regresa a semáforo rojo en un día, esta semana, ¿no? El día de ayer se menciona, pero hoy es el día del médico, a quien les deseamos unas felicitaciones. Yo creo que ellos han sido los grandes mártires, porque no solamente es la pandemia y la desobediencia social, que tiene que ser mucho el producto de la ignorancia y de la falta de creencia de un virus, pero han muerto más de 1,500 trabajadores del área médica
porque ellos son los que están en la primera línea de combate contra el COVID. Entonces, pues ojalá tengan esta conciencia, no solamente abrazarlos, no solamente felicitarlos en un día tan importante, reconocer su trabajo y su sacrificio, pero también, sobre todo, cooperar con ellos y con nuestra salud. Y, por supuesto, que si nosotros estamos sanos y ya no nos contagiamos y guardamos las medidas de seguridad, seguramente esto nos va a ayudar para que ellos tengan menor trabajo de COVID y pues esta ya es responsabilidad de todo. Hay un tema que yo quisiera comentar que es un poco complicado, que es de un feminismo tan extraño del que se hablan. Fíjense que dentro de los fideicomisos que tanto hemos hablado, que hay miles de millones de pesos extraviados y que se fueron tomados a discreción, que nadie sabe dónde están, pues mucha gente dice que ya no les va a tocar, lo volvemos a repetir. Sí hay presupuesto, porque cada año el presupuesto de egresos de la nación están contemplados, más aparte eran estos fideicomisos. Bueno, estos fideicomisos que tanto se está platicando y que es importante, resulta que hoy es tema una investigadora que se llama Ana Díaz, que es investigadora, lo tomamos así, y que fue también es esposa de un ex titular de CONACYT, y que ella fue beneficiada por estos fideicomisos por más de 300 millones de pesos. Y entonces 392, ¿no? De acuerdo a lo que se ha citado. Exactamente. O sea, casi 400. Pero el tema es que lo quieren hacer ver como, es un ataque porque dijeron que es la esposa de... Bueno, pues legalmente, una de sus figuras legales, como persona, como ser humano, como ciudadano, pues es ser esposa. También es una investigadora, sí, también es una profesionista, sí, pero también es una delincuente, sí. Y eso es muy difícil que no podamos señalar porque es mujer, y entonces las periodistas, para tapar un delito, o sea, porque el español en México y en todo el mundo es claro, el que roba, pues es ratero, el que defrauda, pues es defraudador. O sea, no es como porque es mujer o hombre, entonces a ella no le podemos decir eso. Entonces, si ella se prestó para beneficiarse de las arcas de la nación de manera ilegal, aunque sea una gran investigadora, pues le felicitamos porque sea una gran investigadora, pero sí hay que señalar que se benefició del erario público de manera ilegal y que esto la hace ver no una mártir, la hace ver como una persona que compartió con su esposo este delito. Entonces, es importante señalarlo porque no se trata de que, bueno, si me cae mal la secretaria de Gobernación, entonces le tiro y no me importa que sea mujer. Si me cae mal la jefa de gobierno y es mujer, pues no me importa que sea mujer, pero si me cae bien una persona, aunque cometa actos delincuenciales, entonces sí me preocupo porque es mujer y no le digan feo porque es mujer. O sea, los delitos no tienen género. El que comete un delito, ya sea hombre o mujer, pues lo comete. Y si alguien es homicida, pues es homicida. No hay cambio. Entonces, este sí es un tema muy delicado que yo quería comentarlo en relación a este hashtag que ha sido tendencia todo el día, que se llama Ana Díaz, y que tiene que ver con este tema y estos falsos feminismos, porque nos hacen ver que los feminismos nos pueden tapar algunos delitos. No, esto no puede ser posible. El que roba, robó. Punto. Y invitarlos, por supuesto, a crear estos feminismos desde actos reales y racionales, como es crear, construir, y desde creerle a una víctima el acompañamiento, porque estamos en un momento no solo de pandemia de COVID, estamos en una pandemia de violencia, no solamente sexual y de violencia feminista, lo vimos desde el principio con esto de los jóvenes, los feminicidios, todo lo que estamos viviendo, para que nos queramos tapar con esta bandera y señalar a quien es un delincuente y decir, no, pues es que es mujer, no le puedes decir así, o señalarla porque es la esposa de alguien. No, eso no puede ser. Somos seres responsables y como tal, dentro de ese mismo feminismo que nosotros queremos que nos respeten como profesionales, donde estamos pidiendo igualdad de derechos, igualdad de sueldos, y crear y tener la participación completa como mujeres en cualquier profesión, pues no podemos pedir que nos toquen con las ramas de las rosas porque somos mujeres. No, queremos igualdad y de eso se trata. Ese es mi comentario, querida Celeste, de la red. Gracias, Ceci, querida. Bueno, en este caso, la maestra Magdalena García de León nos va a compartir
precisamente algún anuncio que ella nos ampliará, precisamente sobre los fideicomisos. Aquí es importante decir, ya está comprobado que se desvió por parte de esta persona esa cantidad, Ceci, porque es delicado decir que es delincuente, pero si ya está probado o no sé cuál sea el procedimiento para corroborarlo, es presunta, y en un momento dado, digamos, habría que ver qué es lo que compete y crear esta conciencia que dice Ceci realmente, queridos amigos, que no se nos manipule para inconformarnos sobre alguna cuestión que convenga a ciertos intereses. Hay que ser solidarios, pero hay que tener el sentido común. Mucho del objetivo de que se crearon tantas ONGs y tantos objetos es para atomizar la inconformidad. Al atomizar la inconformidad, pues unos se van a quejar por cuestiones feministas, otro por cuestiones de género, otro por cuestiones de niños, otro por el medio ambiente, otros porque son enfermos, otros porque son indígenas, y entonces parece que las injusticias están en un locker o en varios lockers, ¿no? Y que están en módulos, y entonces no nos volvemos empáticos con otras razones. Aquí hay que ser empáticos con todo lo que vulnere a una vida, pero también hay que ser justos en esto que bien señala Ceci. No es cuestión de género, es cuestión de hechos, de acciones. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Agradecemos mucho a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Queridos amigos, le agradecemos todos al ingeniero Víctor Melara García, a Jonathan Álvarez, muchísimas gracias por su apoyo en el contacto para que sea posible con ustedes. Y yo quiero agradecer a Ceci Tapia, que recordemos que ella es una gran defensora de derechos humanos, además de que ella es fiscalista y es especialista en tema de redes. Y bueno, pues yo pediría, si fueras tan amable, maestra querida, nos compartías algo que va a incidir precisamente en la transparencia de estos fideicomisos y que ya se dijo desde instancias de otros poderes, ¿no? Como en este caso sería lo que yo te pido que nos compartas. Sí, buenas tardes a todos, Celeste, buenas tardes. Pues es para comentar que el Senado ya aprobó eliminar 109 fideicomisos y se anunció que se van a realizar auditorías a todos ellos para confirmar si hay o no corrupción en el manejo de estas herramientas. Como recordamos, en la sesión del pasado martes, los senadores aprobaron, después de 13 horas de sesión y más de 60 oradores extinguidos de fideicomisos, por considerar que hay corrupción en el manejo de sus recursos. En la sesión, los legisladores de Morena, del PES y del Partido Verde manifestaron la necesidad de terminar con estos mecanismos jurídicos. La oposición, por su parte, el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, argumentaban que se corrigiera el mecanismo, que se endurecieran las medidas regulatorias y de vigilancia y que se condenara a los culpables, se les castigara, pero que no se terminara con los fideicomisos porque son considerados como logros de diversos grupos sociales. Pero bueno, finalmente se aprobó el dictamen en los términos que venía, se eliminan 109 fideicomisos y se anunció posteriormente que se les van a realizar estas auditorías para conocer a fondo pues cómo se habían estado manejando y dónde hay irregularidades. También, como consecuencia de esta sesión que fue tan larga, que fue en condiciones no óptimas porque estaba tomado el edificio del Senado de Reforma y Madrid, se realizaron en Jicotencas la sesión, que como les comentaba duró 13 horas, entonces ha habido algunos casos de contagio de COVID y se anunció
que a partir del lunes, para dejar el tiempo para que se manifieste la enfermedad, se van a hacer pruebas a todos los que asistieron a estas sesiones, tanto senadores como ayudantes de los senadores o trabajadores del Senado. Y como cosa nueva, tenemos que ya se inició en el Senado la revisión del paquete económico para el próximo año. El Senado recibió ya los documentos que vienen de la Cámara de Diputados y la ruta que van a seguir es que mañana se envíen a los dictámenes a las comisiones para que empiecen su estudio y análisis. El martes por la mañana van a tener el debate en comisiones y determinar con un nuevo dictamen si están a favor de estas modificaciones en la miscelánea fiscal y en la ley de ingresos. Y posteriormente, si se aprueba en comisiones, se presentará al Pleno y será en la sesión del martes cuando se discuta este tema tan importante. Bueno, pues gracias, maestra querida Magdalena García de León, y ahorita seguimos escuchándola e intercambiando puntos de vista. Yo les preguntaría a los maestros, a la misma Ceci, ahorita que ya nos comparte la maestra, que ya viene esta cuestión de ahora sí que de las auditorías a los fideicomisos. Seguramente, no sé si ya se hayan empezado, pero es un tema que nunca antes se había tocado. Aquí es importante subrayar que el objetivo que tienen y que pretendían esos fideicomisos, mientras sea realidad, mientras sea verdadero y mientras se haya aplicado de manera correcta, no hay por qué temer que aquellos que son beneficiarios vayan a verse afectados. Desconozco el movimiento de cómo va a hacer en qué momento, digamos, el mecanismo de hacerles llegar los recursos, pero hay aquellas fundaciones o organizaciones que tienen objetivos muy específicos. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Licenciada Celeste, muy buenas tardes, maestra Ceci. Un saludo a nuestra muy distinguida y fina maestra Magdalena. Maestra Magdalena, perdón, una disculpa. Y bueno, pues sí, efectivamente creo que uno de los temas que fueron bandera de campaña del presidente de la República durante muchos años fue precisamente el terminar con estos hoyos negros que han sido y han significado los fideicomisos que nacen del precepto de la fe al manejo de los dineros y que terminó convirtiéndose precisamente en un club de expertos en materia financiera con toda una serie de estructuras y de control interno con toda opacidad cuando los recursos son recursos de nuestros impuestos generados a partir de la recaudación y en donde pues en el momento que se llega a la presidencia de la República en ese abanico de compromisos presidenciales, rescatar petróleos mexicanos, integrar al sureste de la República en el abandono que se ha tenido con la obra precisamente del Tren Maya, tan altamente cuestionada. Yo no sé qué pasaría en Europa y en otros países donde los trenes juegan un papel mega importante si hubiesen tenido ese criterio que hoy tienen tan quisquilloso en materia ecológica. Y por supuesto la refinería. Vamos a hacer limonada porque somos exportadores y productores de limón. Ya no se le va a comprar a las marcas norteamericanas y extranjeras. Entonces, ¿qué pasa con los fideicomisos? Bueno, que ahora se va a rendir cuenta quien haya hecho un manejo adecuado, cosa que yo tengo mis dudas, pero bueno, hay la presunción de la inocencia y de la buena fe en este manejo, pues no tendrá ningún tipo de problemas y se va a clarificar quiénes son los beneficiarios, hacia dónde va ese dinero, cómo se aplican, de qué manera dan resultados y la efectividad de que y la certeza de que no son dineros que se utilizan para fines de otra índole, campañas políticas
o simplemente como sucedió en esos recursos que se le otorgaron. Yo nunca le encontré una explicación, jamás vi que al maestro Solalinde se le diera un recurso, un fideicomiso multimillonario para atender a los inmigrantes, y sí a la señora aspirante a la presidencia de la República, hoy senadora Josefina Vázquez Mota, y así como ese, miles, o sea, toda esta cantidad de fideicomisos que hoy, bueno, pues se cumple la palabra del presidente de la República en primera instancia. Aquí nadie puede decir que fue sorprendido. Dos, es un compromiso político, y dentro de las compromisos que hizo el presidente en ese paquete del sufragio generado en el pasado proceso está el cumplir con ello, y es esto: terminar con los fideicomisos, auditarlos y hacerlos directa y accesible a las personas o a las organizaciones o a los científicos, a los deportistas, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, que realmente pues sabemos, yo por ejemplo, y perdón por meterme en este sentido, pero yo desconocía que existiera un fideicomiso para los defensores de derechos humanos y periodistas. Sabía que había un presupuesto y un mecanismo que tenía un presupuesto, pero un fideicomiso jamás tuve conocimiento y jamás hemos tenido beneficio, lo que estamos desde hace mucho tiempo en este esquema. Entonces, lo único que se hace es transparentar, como se transparentan las auditorías que se realizan por parte del sistema de administración tributaria a tantas empresas que también dejaron de pagar impuestos. Simplemente se está aplicando lo que dice nuestra Constitución. Ante la ley, todos los mexicanos debemos ser iguales. Entonces no puede haber lagunas de privilegio o centros especiales en donde la ley simple y sencillamente se quede con la puerta cerrada. Yo halago y respeto y reconozco la acción que hizo el Senado de la República. Por supuesto que va a haber resistencias. Yo no vi nunca al senador Marero y ni a la senadora Xóchitl protestar por el recurso que se le entregó y tirarse al suelo y hacer esos exabruptos que están en todo su derecho, pero vaya que yo creo que están descubriendo un aspecto de comicidad que quizás en algún circo pudieran tener más éxito que crear una indignación o causar un impacto en la sociedad. Se está depurando el país y obviamente hasta en las infecciones, cuando el antibiótico entra, sube la temperatura, hay calentura, pero termina cediendo el motivo de esta reacción natural en lo que ya se había vuelto natural, el saqueo institucionalizado. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por su comentario. Y bueno, decir en el caso de la experiencia que tenemos, el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ha tenido, digamos, directamente el mecanismo. Por ejemplo, en mi caso, y tengo que decir, en mi caso, yo estoy con protección y he tenido un seguimiento a mi caso. Entonces, yo creo que parte de todo esto también, lo aplican las autoridades, pero pues ahorita sí que, como decía el maestro, no sabíamos si el recurso es del fideicomiso, ¿verdad? entonces en un momento dado... O del presupuesto, exactamente. Ahorita lo que se va a hacer, según entendemos y según se lee, es que va a haber una especificidad de acuerdo a por dónde van a caminar los recursos y cuáles son las obligaciones con que tiene que cumplir quien recibe los recursos, que es básicamente transparentarlos. Por otra parte, también está circulando un video a través de WhatsApp que se lo compartía Ceci Tapia, que ella es, como les decimos, fiscalista, que pues dice muchas medias verdades, espanta a las personas y les dice que a las fundaciones no les van a quedar dinero, que no les están dejando hacer muchas cosas. Bueno, lo único es que va a haber orden, y obviamente había quien eran mayor los beneficios de donaciones que se tenían y que, pues más que nada, a ver ahora que se ven dónde estaban aplicadas. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Recuerde también que en la nochecita nos pueda ver, se suscriba a nuestro canal de Voces del Periodista en YouTube, nos siga y pues si le parece bien nos dé el like famoso que dicen. Perdón. Yo quisiera darle la palabra al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Si es tan amable, maestro, si fuera tan amable, don Rodolfo Sánchez Mena. Con mucho gusto, para plantear un problema de fondo que se está presentando y que es de interés nacional. ¿Por qué es de interés nacional? Porque se refiere a la controversia que planteó un organismo llamado Comisión Federal de Competencia, la famosa COFECE, ¿sí?, en la Corte para amparar a los privados en materia de energía eléctrica y en contra de una disposición de la Secretaría de Energía para garantizar el suministro en tiempos del COVID, que estamos hablando de una situación de emergencia nacional, ¿sí?, de que no falle el fluido eléctrico. Entonces la Comisión Federal de Competencia se fue ante la Corte y logró una suspensión momentánea del acuerdo de la Secretaría de Energía que maneja la secretaria Nale, ¿sí?, Rocío Nale. Esto es muy importante porque de por medio está una situación que no está ampliamente debatida, pero que es de conocimiento y de interés de todos los mexicanos. ¿A qué me refiero? Se trata de los recursos energéticos del país que se manejan a través de dos organismos, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué hemos llegado a esta situación donde la Corte dice que está protegiendo a los privados o está garantizando la Constitución, cuando lo que estamos viendo, como en el caso de los fideicomisos, como el de este organismo que representa los más puros intereses neoliberales, ¿sí?, en contra de los intereses de la mayoría y de los consumidores de energía eléctrica, tanto privados como sociales. ¿De qué se trata esto? Todo el entramado que se hizo, jurídico, político, propagandístico sobre todo, de cómo se iba a sustituir, a reemplazar lo que está dado por la Constitución de 1917 y darle vuelta de que los recursos estratégicos son propiedad de la nación. Y le dieron vuelta con todo este entramado para privatizar, para transferir no solo la riqueza de los mexicanos, también a los particulares y sobre todo a los extranjeros. ¿Qué situación tenemos de fondo? También senadores se quejan de los Estados Unidos, congresistas, bicamerales, tanto demócratas como republicanos, le enviaron una carta al presidente Trump para decirle que la política energética de nuestro gobierno afecta los intereses de los inversionistas privados norteamericanos, sobre todo en materia de petróleo, porque, bueno, pues habían establecido todos estos procedimientos, estos mecanismos para que ellos invirtieran, pero como sabemos, de todas esas famosas inversiones fueron propaganda, porque el país no ha recibido solo centavos de beneficio, ni tampoco se ha incrementado la producción como se planteaba en ese momento cuando se planteó esa estrategia neoliberal y se hicieron de cambios. ¿Por qué la respuesta que da el gobierno federal? Maestro, de repente no lo escuchamos, de repente se va un poco el audio.
¿Cuál respuesta es la que está dando el gobierno federal a través del presidente de la República? El presidente de la República está planteando que sí es necesario llegar a una reforma constitucional, ¿sí? Sin modificar los acuerdos que daban lugar a este procedimiento, porque de fondo está garantizado que los recursos son propiedad de la nación, ¿sí? Y esto me recuerda a un debate muy importante que se dio algunos años y que tiene que ver con el homenaje que se le acaba de rendir al general Cárdenas hoy, hace unos días, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que está de fondo? El presidente Cárdenas rescató el espíritu de la Constitución y lo puso en práctica durante su gobierno. Esto se hizo evidente en el homenaje que se le rindió al general Cárdenas por parte de su hijo Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y por parte del presidente de la República. ¿Y qué está de fondo en esta situación y en este debate? Pues que está de fondo si los cambios que se hicieron para beneficiar a los privados y que había rescatado el espíritu de la Constitución de 1917 y que era la puesta en marcha de todo su programa. Sí, eso cambió cuando se sustituyó el paradigma de social por la libre competencia y por la democracia de libre mercado, ¿sí? En la que se basa este cambio de paradigma, desde luego, sí, todos los cambios para generar, decían, riqueza para todos los mexicanos, pero que terminó incrementándose la pobreza y la apropiación de bienes públicos por unos cuantos privados nacionales e internacionales. Sí, entonces, ¿qué es lo que está aquí en esta circunstancia que se está debatiendo y que no ha alcanzado las proporciones que debía de tener, porque se empieza a decir, esto ya tiene tiempo, son meses que se vienen acumulando, pero sí con el amparo que le da la Corte a la petición de la Comisión Federal de Competencia, que debía de ser un órgano para regular la actividad de los privados y no de los privados con el gobierno, porque no se trata de monopolios. Si la CFE no es un monopolio privado, es un monopolio, es una entidad pública para servir, sí, para producir energía. De seguridad nacional, maestro. Interesa, claro, de altísima seguridad nacional. Sí, sí, porque dependemos de la actividad de la CFE para tener energía en nuestras casas. Imaginémonos en la pandemia qué estaría sucediendo que no tuviéramos, en el caso de los niños que están recibiendo educación en línea, o mucha de la gente que está trabajando en línea, como estamos haciendo nosotros en esta circunstancia, para que el país siga funcionando y logremos avanzar y combatir definitivamente la pandemia, pero otra pandemia más grave que son la de los intereses privados, sí, sobre los intereses de la nación y de los mexicanos. De eso se trata, Celeste. Sí, maestro, muchísimas gracias. Efectivamente, queridos amigos, aquí vamos viendo la dimensión del daño que se ha hecho al interés general, a la nación, precisamente al derecho de todos a tantas cosas, con tanta privatización, con tanta desincorporación, lo que ha pasado con Pemex, lo que ha pasado con, nos comentaba el maestro CFE, en fin, incluso se había privatizado las playas. Recuerden que acaba de salir un decreto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se firmó el 29 del mes pasado, de septiembre, en el cual pues ya se debe y se puede tener acceso a las playas, en fin, hay cuestiones que se han tenido que modificar y que rehacer de todo el entramado que se había hecho precisamente para perjudicar
lo que es el acceso público. Lo mismo pasa con el agua, queridos amigos. Ya vamos a tocar un tema en el cual se da uno cuenta que hay personas que están sin agua, pero como tiene la concesión una entidad u otra, no se puede participar de manera directa. Entonces esto fueron nudos que se fue poniendo al derecho humano, al agua y en este caso a recursos naturales. Lo mismo pasa en el campo con el hecho de las patentes. Algunas cosas son importantes y hay que tener patentes, hay que proteger el derecho intelectual, por supuesto, pero aquí ya se había y se ha llevado y se llevó a un extremo en el cual pues ya iba de por medio la alimentación y tantas cosas más que se fueron viendo como un objeto básicamente económico sin tener en cuenta las necesidades y lo que son temas de seguridad nacional. Maestro don Enrique, ¿algún comentario antes de irnos al corte, por favor? Pues sí, efectivamente lo señaló muy bien el maestro en su exposición y pues hay que recordar y hay que rescatar el discurso de Adolfo López Mateos cuando precisamente nacionaliza la industria eléctrica con una visión para el desarrollo de la patria. Hay que rescatar también a Lázaro Cárdenas del Río cuando hace la nacionalización del petróleo, y no hay que olvidarnos que el Partido Acción Nacional de Gómez Morín nace patrocinada por esos grupos externos neoliberales que fueron los que patrocinaron la creación y dieron los recursos para que el Partido Acción Nacional, con el único objetivo de recuperar el control del petróleo, buscara el poder, y que en su momento Gustavo Díaz, el presidente Adolfo López Mateos, advirtió que próximamente, en años venideros, falsos mexicanos y traidores a la patria harían todo lo necesario precisamente para ponernos en las condiciones en que hoy nos se encuentra y que se tiene que recuperar. Exactamente. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, y en quienes nos retransmiten de manera diferida. Agradecemos Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista, y les convocamos a que conozcan nuestro canal en YouTube de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Ceci, querida, ¿cómo vamos en las redes? Y yo les pediría si desean hacer algún comentario sobre lo que plantearon los maestros, o que nos indiques cómo van las redes, Ceci. Claro que sí, querida Celeste. Pues las redes sociales, ahorita hay un tema muy interesante que nosotros hemos visto y ha sido acerca de lo que ha pasado con los partidos. Yo creo que es un tema de mucha reflexión, y obviamente está el tema fiscal, porque se ha dicho mucho que este gobierno ha cobrado, así se ha dicho, que se ha cobrado muchos impuestos. No, están pagando los impuestos. Hay recaudación histórica, sí, pero esta recaudación histórica tiene antecedentes en que antes pues había alguna amistad o simplemente juicios, etcétera, etcétera, no se pagaban. Hoy está en una manera diferente. Quiero platicarles rápidamente, porque habíamos comentado que íbamos a hablar de las donatarias, de lo que había pasado, de la escuela empresa, que la quitaron, y entonces la gente dice, ya nos quitaron la escuela empresa y pobrecitos de nosotros estamos sufriendo. No, resulta que durante 23 años que había oportunidad de que hubiera una escuela empresa, como donataria autorizada, solo hubo una que había logrado esto, y en el 2019 perdieron este registro de donataria autorizada, y por supuesto pues quedó desierta esta figura. Por lo tanto, el Ejecutivo Federal solicitó que se retirara de la ley. No es que nos la quiten porque ya tenemos miles de millones de escuelas de empresa y estamos sufriendo. Es como cuando se quitaron las compensaciones universales, y los que se quejaban nunca habían hecho una compensación universal, pero el tema es que, como dicen, nos las van a quitar, y los cambios siempre son difíciles. Hace un rato lo comentaba el maestro Pastor Cruz Carranza,
que antes de cuando se pone la inyección pues da más fiebre, pues de esa manera es lo mismo que está pasando. Entonces quiero comentar, eso también hablan de las deducciones de las escuelas. Las deducciones de las escuelas están topadas, eso es cierto, pero hay algo más grave que pasa desde 2014 y que la gente no se... Gracias, queridos amigos, disculpen un error de su servidora, discúlpenme. Adelante, Ceci, te seguimos escuchando. Claro que sí, bueno, entonces el tema es que sí son deducibles y están topadas, y en 2014 nos hicieron la maravillosidad, a partir de esa fecha, de solo dejarnos deducir a todas las personas físicas que sean sueldos y salarios, todas las personas físicas que tienen deducciones personales, solo el 10% de la suma de las deducciones. Entonces, por lo tanto, pues siempre fue mucho y la gente tenía que pagar más. Pasaron 2 años y entonces nos pidieron que no fuera el 10%, sino fuera el 15%. Entonces, lo que nosotros tenemos que solicitar como contribuyentes, como base, es que nos dejen deducir el 100% de esto, pero esto no es de la ley actual ni es una reforma fiscal, y lo comento para que no se dejen engañar, pregunten todo lo que quieran, porque mucho de lo que están ahorita intentando decirnos, pues ya estaba en la ley, pero nadie lo sabía, y el desconocimiento hace que cualquier persona nos quiere engañar, manipular usando este tipo de videos de que ya nos vamos a morir y no sé qué está pasando y los impuestos. No, entonces tener ese cuidado y estar meticulosamente viendo. Hay reformas, ya lo habíamos platicado, no se mueve nada del IEP. Sí hay un 7% en el espectro de de una radio, y hay que ver cómo nos afecta, pero eso solamente en el internet y en la telefonía, porque también están diciendo cosas que no son reales, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejarnos llevar por esta corriente. Sobre todo hay una revista por ahí, y lo voy a comentar, hay un hashtag que se llama Dice, y esos van llevando tendencias muy mentirosas a las personas y a los contribuyentes. Entonces hay que ir quitando estas mentiras para poder nosotros saber lo que dice realmente la ley. Eso es lo que quiero invitarles a todos, que si tienen alguna duda, ver cómo se van a aplicar. Hay cambios, pero todo lo que dice, y yo comenté lo que decía un video que me hizo el favor de mandarme nuestra querida Celeste, para que la gente no tenga miedo. Lo mismo pasó con las verificaciones. Sí te piden cuando estés en una auditoría, te van a filmar, pero eso ya lo hacía el INDEA en la Ciudad de México y en algunos otros lados. Entonces, el tema es para asegurar la no corrupción. Entonces, esto es algo que también podemos decir que no, y ampararnos y no dejar que eso suceda. Pero mientras, hoy ya está en la ley. Ese es uno de mis comentarios. Muchísimas gracias, Ceci. Esto es parte de la educación que se necesita, lo decía el otro día el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la educación fiscal. Maestro don Rodolfo, su comentario. Bueno, pues para concluir lo del tema del amparo que tienen las a favor de empresas como Iberdrola, ¿sí? Que tienen, pues, que habían logrado una serie de contratos, sí, legales, pero sumamente ventajosos. Son empresas que ya están capitalizadas y que persisten e insisten en seguir obteniendo grandes beneficios con sus inversiones. Es legítimo toda inversión privada, pero cuando están afectando al interés público, como en el caso de las privatizaciones del agua potable, de contratos a 25 y 50 años, pues esto es, como en el caso de Veracruz, el puerto de Veracruz, privatizaron el agua y la dieron en concesión a una empresa por 25 y renovable a 50 años. Sí, esto hemos visto como en toda América Latina generó consecuencias gravísimas, y en nuestro país, que tenía todo un diseño constitucional en base a una revolución, se echó para atrás todo ello, ¿sí?, con procedimientos y con negociaciones que dieron lugar a este tipo de contratos. Hoy estamos en un alto y la nueva coyuntura, nuevo gobierno, pues plantea nuevas políticas, nueva estrategia, y desde luego pues tiene que defender hay instancias que protegen los aspectos de tipo jurídico,
como es la Corte, pero sí el presidente tiene toda la voluntad de hacer reformas constitucionales si son necesarias para asegurar el bien público, y sobre todo estas reformas que tienen un sustento de orden constitucional y que provienen de una lucha y de largas luchas de los mexicanos. No es una cuestión de moda política, no es una cuestión de moda seccional, se trata de principios constitucionales perfectamente establecidos. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestra Magdalena García de León. No te escuchamos. Perdón. Adelante, maestra Magdalena García de León. No es el mismo tema, pero sí es una cosa que acaban de dar a conocer, que Mario Delgado es el nuevo presidente de Morena, según la última encuesta, le ganó a Porfirio por 17 puntos. Lo pude ver y creo que es importante que lo sepamos y lo comentemos ahorita. Gracias por la nota tan oportuna, maestra queridísima, te agradecemos. Entonces, Mario Delgado, el nuevo presidente del partido Morena, con ventaja de 17 votos. ¿Así es, maestra? Sí, es lo que están sacando ahorita mismo en Twitter, por eso lo comento. Muchísimas gracias, maestra querida. Pues de paso, tu comentario, ya nos vamos a despedir. Si fueras tan amable, algún mensaje que quieres dejarnos, maestra, una frase de reflexión. Pues que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en semáforo todavía naranja en Ciudad de México, pero con alerta. Hay riesgo por el rebrote que se está dando en varias partes del mundo y aparentemente en México también. Por eso Chihuahua ya está a través del semáforo rojo. Entonces, que nos cuidemos, que usemos el cubrebocas, no nos cuesta nada y sí nos quiere ayudar mucho. Gracias, maestra querida. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, si fuera tan amable, ya para despedirnos. En el pasado proceso, en el pasado proceso electoral se dio la democracia, y después de la democracia tiene que venir una revolución. Hay un cambio de profundidad que se llama Cuarta Transformación. No es una moda ni es una frasecita inventada, es la recuperación de la patria para la patria y por la patria. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Y pues ya nos vamos, Ceci querida. Hasta luego, ¿no? ¿Qué nos dice Ceci querida? Bueno, pues lo mismo, por favor, cuídense, viene un fin de semana, estamos a punto de regresar al semáforo rojo, hoy es el Día del Médico, sí. Hay que honrar. Felicidades, gracias por un abrazo. Gracias a los médicos, ya les sugerimos que sigan en estas frecuencias, queridos amigos, porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Gracias.